Hola gente, lluvia de bendiciones. Yo soy Marcela Sánchez y hoy daremos inicio a un nuevo ciclo de temas, esta vez acerca de la violencia intrafamiliar. Hablaremos acerca de lo que es la violencia intrafamiliar y la diferencia con términos como conflicto o maltrato. Parecen lo mismo, pero son absolutamente diferentes. Aprenderemos acerca del concepto o la definición de violencia intrafamiliar. También aprenderemos quién es el agresor, quién es la víctima, formas de maltrato. Y hoy daremos inicio a uno de los tipos de violencia más conocidos, la violencia psicológica. ¿Qué es violencia intrafamiliar? Violencia intrafamiliar es un término que siempre se ha aducido a aquello relacionado a la violencia doméstica, es decir, un tipo de maltrato que sucede dentro del hogar, en la misma familia, diferente a otros términos asociados a maltrato o a violencias, como por ejemplo el mobbing, que es un acoso laboral, es decir, en entornos de trabajo, o también el término bullying, que es un tipo de violencia o maltrato que sucede o acontece dentro de un colegio, escuela o institución educativa, cualquiera que sea. En este caso, la violencia intrafamiliar sucede dentro del hogar, como les decía, y de ahí se desprenden unos conceptos asociados a la misma, como por ejemplo, ¿quién es entonces el agresor? Como ya sabemos que es dentro del hogar, en la casa, y que se comete dentro de los mismos miembros de la familia. En este caso, el agresor es pues quien agrede. El agresor es aquella persona que tiene, en comillas, más rango de poder o de autoridad, pero que finalmente lo ejerce dirigido hacia un autoritarismo. Anteriormente se creía que el agresor era el hombre, pero ya sabemos que ya no es solo el hombre, también puede ser el agresor una mujer. La mujer que constituye la pareja o cualquier otra persona que viva dentro del hogar que se le haya otorgado por jerarquía un rango de poder o de autoridad. Al agresor también se le conoce como victimario y, como ya lo decía, puede ser el hombre o la mujer cuando constituyen pareja, el uno hacia el otro o viceversa. Pero también este tipo de agresiones donde se victimiza a otro la puede ejercer o se puede ejercer de los padres hacia los hijos. O también cuando hay un hermano mayor, puede ejercerlo contra el hermano menor. Incluso ya hoy en día podemos ver cómo hay algunos hijos mayores dentro de los hogares que se les ha otorgado el rol de autoridad y poder y terminan ejerciendo violencia o maltrato incluso a sus padres. Asimismo, pueden ser los abuelos, un tío, un padrastro, una madrastra. No hay diferencia. Anteriormente era el hombre, ahora puede ser cualquiera. Vamos a la víctima. ¿Quién es la víctima? Si tenemos un victimario, pues obviamente vamos a tener una víctima. Por teoría, la víctima entonces es aquella persona más vulnerable dentro de las paredes del hogar. En este caso, si el más vulnerable es un niño o una niña, pues entonces este sería la víctima. Pero ya no solamente son los niños o las niñas, o como anteriormente, que la mujer casi que siempre era la víctima del hombre. Ahora también hay víctimas masculinos. También el hombre puede ser víctima. Y también puede ser un anciano que viva dentro del hogar. Generalmente son las personas, vuelvo y repito, vulnerables. En este caso, aplica a todos, incluso personas que tengan necesidades especiales o más conocido como discapacidades. Cualquiera puede ser la víctima. Es la persona agredida. Es la persona contra la que el agresor o victimario arremete en contra de su voluntad. Importante saber que la víctima termina normalizando el maltrato en muchas ocasiones porque en otros momentos de la vida, especialmente en la infancia, una figura de autoridad, casi siempre el padre u otra, ejerció este tipo de violencia. Así que ahora hay una creencia que esa forma de relacionarse del otro con ella es absolutamente normal. Incluso es viable, según su idea. Pero al final, recordemos que este tipo de maltrato termina consintiéndose por ignorancia, por falta de educación o por miedo. Vamos a las formas de maltrato.
Dentro de las formas de maltrato siempre se ha concebido por teoría que el maltrato es aquel que deja huella. Entonces nos han explicado que una forma de maltrato o que hay maltrato cuando se ve algo físico en el cuerpo. Golpes, puñetazos, arañatazos que dejan huella, todo lo que deje huella y marca en el cuerpo se ha considerado por mucho tiempo como formas de maltrato. Pero el término violencia se refiere a otras formas de maltrato. En este caso, un maltrato más sutil. De hecho, se le llama violencia o maltrato invisible y se está refiriendo al maltrato psicológico o violencia psicológica y emocional. Asimismo, les conté que hablaríamos de los tipos de violencia. Hay varios. Hoy iniciaremos con violencia psicológica, una de las que más está afectando a nuestra sociedad. Es importante saber que la violencia psicológica es sutil, es decir, esta no constituye un maltrato físico o no constituye el maltrato del que les estaba contando, donde se evidencia marca, huella. Con la violencia psicológica no se evidencia absolutamente nada, por eso hace parte de los maltratos invisibles. En este caso estamos hablando de burlas, insultos, gritos, humillaciones y otros. Vamos a empezar con las burlas, por ejemplo. Las burlas son aquellas que son representativas en cuanto que la persona que tiene este tipo de autoridad, poder, que como ya les decía se desvía más bien a un autoritarismo, termina ridiculizando al otro a través de pronto de defectos del otro, errores del otro y cosas que no son tan agradables a los ojos de los demás miembros de la familia o de esta persona. Entonces termina ocasionando una burla. La burla puede ser un comentario sarcástico, pero también puede ser una risa inapropiada o en un momento que no es. La burla es violencia psicológica. Los insultos. Los insultos también son violencia psicológica. No dejan huella física, pero el insultarte puede ir desde palabras irónicas, sarcásticas, apuntarle a cosas que has comentado antes y que esa persona sabe que te duelen, o incluso palabras soeces o vulgares. Los gritos. Los gritos son otra forma de violencia psicológica. El que más grita no es el que tiene la razón, dicen por ahí. La persona maltratadora a nivel psicológico lo que hace es siempre ejercer poder y autoridad o imponer sus razones a través de los gritos. El grito es cuando se eleva la voz más del tono, digamos, regulado con el que se debe hablar equilibradamente. El grito demuestra descomposición y demuestra ira en la otra persona hacia la víctima, en este caso. Las amenazas. Las amenazas son otra forma de violencia psicológica. La persona que tiene este poder o este rol de autoridad termina diciéndole a los otros, a los más vulnerables o quienes se constituyen la víctima, cosas como me voy de la casa o no voy a mercar. Esos son amenazas. O mucho cuidado con decir esto o mucho cuidado con hacer esto. Y por delante pues van poniendo cualquier tipo de amenaza, porque puede ir desde una amenaza simbólica hasta una amenaza física. La negación del mundo afectivo. Esta es otra forma de violencia psicológica. La negación del mundo afectivo es cuando se le niega a la otra persona esa relación de afectividad, de sentimientos, esa entrega o ese intercambio de palabras o de acciones relacionadas a lo afectivo. Un abrazo, un beso, una caricia. Simplemente no te las mereces o no te las doy pues porque no me da la gana. Las culpas de todo lo que sucede en el hogar, de todo lo malo, claro, eso también es violencia psicológica. Cuando esta persona se atribuye que todo lo que él hace o ella hace está perfecto y el otro no, es decir, que todo lo que el otro hace es un error, es un defecto, tiene que cambiar, tiene que solucionar, tiene que buscar un profesional porque está fallando en todo y le atribuyen la culpa de todo lo malo que sucede en todo el entorno familiar. El empleo de las palabras despectivas. Este es muy común
Y sobre todo algunas personas suelen tener más tendencia a tratar al otro con palabras minimizantes o con palabras peyorativas o insultativas, ya eso lo sabemos, pero en este caso no es propiamente el insulto, ¿sí? Que ya lo hablamos antes. En este caso es simplemente vulnerarlo a través de ciertas expresiones que se caen de su peso, como por ejemplo, usted es un bruto o usted es una bruta, o por ejemplo, mire, usted es un animal, no haga eso. ¿Sí? O por ejemplo, no, es que no puede ser más burro porque no puede más allá. Cosas como estas son las que constituyen violencia psicológica y que tienen que ver con palabras despectivas lanzadas hacia el otro. Finalmente, la intimidación o indefensión. Poner a una persona en estado de indefensión siempre va a constituir violencia psicológica, pero más allá también constituye una forma de maltrato y diría yo, un delito, porque poner a una persona en estado de indefensión, pues definitivamente la deja sin ninguna posibilidad. Y cuando hablo de indefensión o intimidación, estoy hablando que esto va desde dejarla encerrada hasta dejarla amarrada. Hasta aquí, violencia intrafamiliar. En el próximo video estaremos ahondando acerca de la violencia psicológica y otros tipos de violencia.